la carta a los Hebreos. Hoy entramos al capítulo 3, si así Dios lo permite y nos ayuda. Y entonces repasamos un poquito capítulo 2 y entramos al 3 con la ayuda del Señor. Ya en el capítulo 2 hemos visto, ¿verdad?, cómo Jesús, el autor de la salvación, Jesús que nos llama hermanos santos, hemos sido ya santificados en Jesús. Así que todos los que estamos aquí en Cristo somos santos. Y obviamente, ¿verdad?, la santificación tanto es posesiva como progresiva, como les he ido enseñando en otras clases. ¿Entienden lo de posesiva y progresiva? No me tengo que detener en eso, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, también nos llama que somos partícipes de un llamado celestial como lo fue Él. Así que nos llama también y nos invita y nos posiciona en ese llamado celestial. Así que no es cualquier cosa. Este capítulo 2 lo que nos habla y también nos promete que nos llevará a la gloria, específicamente el versículo 10, ¿verdad? Porque todas las cosas existen y subsisten por Él. Por eso hacía sentido que Dios perfeccionara al autor de la salvación para que a través de su padecimiento condujera a los hijos a la gloria. Así que no es a cualquier lugar que Cristo nos ha ido conduciendo a la gloria, su presencia, reino, a esa bendición hermosa. Entonces, dentro de este contexto que ya vimos la última clase, y también vimos la bendición de saber que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que nos entiende, que se compadece y que podemos acudir a Él ante cualquier situación. Eso es tan importante que lo podamos entender y es prácticamente la antesala al capítulo 3, que ya viene con una carguita más fuerte. ¿Usted me entiende? Usted sabe que Pablo va lento y después entra con el tema central, la médula del tema que él tiene en cada libro, y siempre va poniendo como los cimientos, ¿verdad?, las bases de la fe teológica, y luego va estremeciendo, va llegando a lo que quiere. Y ya aquí entonces en este capítulo 3 va hablando, acuérdense que esta carta que va dirigida a judíos, ¿verdad?, creyentes, pero que están en una situación de persecución y de mucho desaliento. Muchos coqueteaban con volver al judaísmo. Eso lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Cómo nos comparamos muchas veces nosotros también con ellos, en el sentido de que hemos abrazado la fe en Cristo, empezamos con mucho ánimo y cuando llegan circunstancias a nuestra vida nos desanimamos como ellos y empezamos a coquetear con volver donde. ¿Verdad que sí? Y esa tentación prácticamente la vamos a tener, yo creo que hasta que nos muramos. La diferencia va a ser que en la medida que vayamos madurando, en la medida que Dios nos va ayudando a establecernos en nuestra fe, vamos a ser menos tentados a eso. En la medida que usted y yo vamos madurando en este camino, tal vez lo que era una tentación para usted en una etapa de su vida, ya en otra no lo es, pero va a descubrir que tiene otra. ¿Ve? Así que, en un sentido, no se va a acabar. Lo que sí va a cambiar son las tentaciones, ¿verdad? Y dependiendo en cada etapa de tu vida, en cada circunstancia, la tentación va a ser diferente. Así que, no, por eso no podemos bajar la guardia. Y aquí estaban, dentro de ese contexto, estaban desanimados, desalentados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo despreciados simplemente por su fe. Y ahí estaban entre volver al judaísmo, a la ley, o seguir el camino de la gracia. Por eso en el capítulo 3 es que entonces se habla mucho y se compara la persona de Moisés con la de Jesús, ¿verdad? Especialmente del 1 al 6, donde el autor dice, de hecho, versículo 3, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Es decir, Jesús es superior a Moisés. En otras palabras, superior a la ley que ellos conocían y practicaban. Y que Moisés obviamente fue el que la instruyó. Porque toda casa tiene un constructor, pero el arquitecto y constructor de todo el universo
es Dios. Dios está por encima de la ley. Moisés fue respetado como siervo fiel en toda la familia de Dios y su trabajo era testificar lo que Dios iba a anunciar. Pero Cristo, como hijo superior en la familia de Dios, se responsabiliza de la casa. Nosotros somos esta casa. Somos la familia de Dios siempre y cuando, y mantenga bien eso, siempre y cuando nos mantengamos seguros y confiados de testificar la esperanza que tenemos. Así que le está diciendo, Jesús está por encima de la ley, ¿verdad? Y esa bendición que tenemos de tener a Jesús en nuestra vida nos hace santos, nos hace partícipes de un llamado celestial, nos conduce a la gloria. Y entonces, como él sabía que estaban en ese desánimo, en esa tentación de si sigo o no, les hace una advertencia muy sutil. Todo esto ustedes lo tienen y es una belleza, una bendición, siempre y cuando, ¿verdad? Los va que confrontando y advirtiendo de que todo esto está accesible para nosotros, siempre y cuando nos mantengamos que seguros y confiados de tener esa experiencia de fe. ¿Okay? Así que los siempre y cuando no los podemos ignorar, ¿verdad? Son los que nos hacen despertar. Muchas veces no nos gustan, pero son los que nos hacen, espérate, no te duermas, que amén, que eso está ahí, es una bendición y todo, pero tienes que hacer una parte, ¿verdad? Entonces, aquí, después que le dice y le da esta amonestación, va entonces un poquito más confrontativo para exhortarlos a permanecer firmes en esa fe y obedecer conforme a lo que han creído. Y les dice, por eso, como dice el Espíritu Santo. Fíjense que aclara como dice quién. No él. Qué importante que tener eso presente. Se nos olvida eso a veces, muchas veces. Creemos que es la persona a la que está hablando. Creemos que es la persona que ya viene con lo mismo. ¿Me entiende? Que ya viene a darme una palabra que no quiero escuchar. Él dice, como dice el Espíritu Santo. Así que siempre que yo tenga esa sensibilidad y esa humildad para yo reconocer la voz de Dios, voy bien. Una vez yo me olvido de que es Dios quien me habla, mi reacción va a ser diferente, porque no es lo mismo que yo vea a Normita o a Ruth, a quien sea, hablándome y no reconocer que es Dios usándola, ¿me entiende? Y Dios usa a quien quiera. Usted lo que tiene es que discernir qué es qué. Porque también hay que discernir, porque la palabra nos invita a probar los espíritus, porque no todo espíritu, ¿verdad?, habla de parte de Dios. Pero usted tiene el Espíritu Santo y usted puede discernir. Entonces, si usted discierne que es Dios, usted no puede tener en poco esa persona. Y decir, pero ¿quién es esta que viene a hablarme a mí? Usted en esa humildad, inmediatamente usted intuye que es Dios, debe recibirla. Porque dice aquí, si ustedes oyen hoy la voz de Dios, no endurezcan el corazón ni sean tercos. Así que luego del endurecimiento viene la terquedad. ¿Ve? Y viene simple y llanamente por no discernir que es Dios. ¿Ve? Si Dios quiere usar a quien sea para darte una palabra, tú no puedes decir, a mí no, porque yo oro en casa, a mí Dios me habla. Bueno, y si a Dios le parece usar a otra persona. Eso es en tu vida diaria, ¿me entiendes? Bueno, es como que yo hablo con usted todo el tiempo por teléfono, pero de vez en cuando nos vemos personalmente, ¿me entiende? O sea, yo puedo hablar en casa con el Señor todo el tiempo, pero si a Dios le parece para humillarme bien humillada, a usar la persona que yo menos espero. Porque yo me creo la más espiritual y Dios a mí me habla en casa. Yo no necesito que nadie me dé palabra. Pues tiene la sentencia puesta, ¿sabe? Se cierran los cielos y la persona que tal vez usted menos espere
la que crea, qué sé yo, porque a veces eso sucede, hermano. No, o Dios me va a hablar a mí, pero es a través de esta persona. Pero ¿y quién es usted para decir cómo Dios va a hablar? Eso es idolatría, hermano. ¿Me entiende? Dios hace como quiere. Mire, le digo que los otros días yo estaba en un proceso fuerte, pues, los vientos están alicios, están violentos, ¿verdad? Y mire, yo jamás pensé, yo sentadita ahí, y viene ese señor, un señor mayor, ni me imaginaba yo si era creyente o no. Vino directito donde mí, me dio un marcador y se fue. Mire, pero se desapareció como un fantasma. No me dio break ni para dar la gracia. Y el marcador decía, para el que cree todo es posible. Y lo que ya estaba pasando, o sea, en el veznazo en que estoy metida no es cualquier cosa, ¿me entiendes? Y yo simplemente leí eso y no pude verlo para darle las gracias. ¿Me entiende? Quiere decir, fíjese qué cosa más tremenda. ¿Sabe que ese señor es una persona? Usted se levanta y le dice, Señor, ponme a alguien en el camino para yo hablarle. Úsame. Una palabra de aliento, lo que sea. Y usted va equipado. Tiene sus tarjetitas, tiene eso aquí, tiene eso allá. Usted no sabe. Cuando hay ese deseo de compartir la palabra y de bendecir a otro, usted está blindado. ¿Me entiende? Y usted tiene siempre la carterita. ¿Quién me regaló a mí una maletita? Yo le fue Sara o Hilda. Una maletita con palabrita y está echarle la cartera. Porque a veces tú sientes que Dios, y entonces a veces no tienes la oportunidad. A veces hay mucha gente, no es, pero le das la cosita y te va. Cualquier cosa. ¿Me entiende? O sea, hay tantas maneras de compartir el evangelio, hay tantas maneras de usted ponerse al servicio de Dios cuando hay un corazón dispuesto y deseoso y usted tiene las vidas. Pero hermano, yo le voy a decir una cosa, la compasión es un fruto del Espíritu. Y la compasión, ¿cómo le puedo decir? Dice en la palabra, cuando usted estudia la vida de Jesús, en los evangelios, dice que siempre él veía y luego sentía y luego se movía. Dice, Jesús vio la multitud, sintió compasión y luego se movió. ¿Me entiende? Lo que quiere decir que es muy difícil que usted se mueva a compasión si usted no ve la necesidad. Es muy difícil que usted vea la necesidad si usted no se expone. O sea, si usted vive en su mundo, si usted gira en lo suyo, pues ¿cómo usted va a ver el otro? ¿Cómo usted va a ver la necesidad del otro? Mucho más difícil usted compadecerse, mucho más imposible usted moverse. Y en un tiempo, en una generación que se describe, y sabemos que es así, por ser tan individualista. Estamos en unos tiempos que es muy difícil y por eso hay tanto sentimiento de soledad. Muy individualista, cada cual está en su mundo, en lo suyo. ¿Ok? Pues el Señor sigue ¿qué? Obrando para que ese fruto. Entonces y aunque usted crea que esto no es parte de su sanidad bíblica, sí lo es. Porque en la medida en que yo me alineo a ese fruto, a ese llamado, porque si Cristo fue así, la iglesia, porque si nosotros somos el cuerpo y eres la cabeza, ¿cómo tiene que ser el cuerpo? ¿Cómo va a ser el cuerpo? Bueno, usted imagínese un cuerpo desmembrado, descabezado. La cabeza dirige el cuerpo, ¿sí o no? Por eso si nos daña la computadora, el cuerpo no responde, ¿sí o no? Por eso vemos cuando la persona cae en una demencia senil o
pierde. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se olvida que se tiene que bañar, no sabe si come, si deja de comer, se evacua encima. O sea, es un descontrol total. Entonces, si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, se supone que vamos alineados ¿a qué? Eso mismo, eso mismo. Si eso no sucede, ¿qué le pasa al cuerpo? No. Y eso pasa en nuestra vida personal también, hermano. Si Cristo es mi Señor, ¿verdad? Mi maestro. Y yo soy su templo. Él es mi templo. Y yo no siento como Él, quiere decir que vivo yo más que Él en mí. ¿Me entiende? Por lo tanto, yo tengo que en ese proceso, ¿verdad? De quitar y poner, ir muriendo para que Él se siga vivificando. Y en la medida que Él se siga vivificando, yo voy a tener ese fruto, va a salir que natural, porque no es un fruto que tú puedes forzar. Yo no puedo sembrar un palo de limón y decir, mañana quiero limones. Ya lo sabes. Ajá. Pues yo tendría que estar yo bien loca, ¿verdad? ¿Sí? Sino que yo lo siembro, se siembra la palabra, la semilla. Y hay que darle tiempo. Que es el mínimo. Ajá. Y se le echa agüita, se le da sol, ¿verdad? Y usted come palabras, se va vivificando en el espíritu y todo eso, ¿verdad que sí? Y entonces usted va a ir creciendo en esa gracia, en esa gracia. Pero tiene que llegar el día en que ese palo de qué. Claro. Si no hay que cortarlo. Bueno, como la higuera que le dio Jesús. No dio, ¿verdad? O sea, que hay un tiempo, claro que sí, para que Dios trate con nosotros, sigue esa gracia y el fruto, porque es un fruto que yo no lo puedo parir, vamos a ponerlo así. De la única manera, tenemos que ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, que habla de la vid verdadera. De la única manera, pero que de la única manera que yo puedo dar ese fruto es pegada ¿a qué? A Cristo. Pegadita. Entonces yo me injerto ahí con él. Y vamos creciendo ¿qué? Y cuando entonces el tiempo de dar el fruto, sí, porque no lo voy a dar yo, ¿qué? Sino que, ahí sí. Por eso es que se nos hace tan difícil dar esos frutos, porque tú no puedes ni yo tampoco, en nuestra fuerza. Podrás sentir pena, bendito, y carita. No. Pero tiene que haber un accionar. Ay, hermano, y ese accionar es muerte, es una negación. Y el único que es capaz, nuestro sumo sacerdote, que lo hizo en favor mío, se despojó, se movió, me dio vida. Él es el único capaz. Entonces, es con él que es como único. ¿Me entiende? Entonces, mientras usted se obligue a dar ese fruto, usted va a estar ¿qué? Derrotado. Derrotado, pero derrotado. Usted va a descubrir, ¿sabe qué? Lo amador que es usted. Es lo único bueno de esa experiencia. Usted se va a dar cuenta que esto no lo pare nadie. Esto aquí no hay manera. Se lo puede proponer. Se lo puede decir al Señor en oración. Taca, taca, taca. Cuando llega el momento, que vaya otro. ¿Sí o no? Y sin embargo, nos perdemos una hermosa experiencia. Porque es tan lindo que la Biblia lo dice, es mejor dar que recibir. Escúcheme bien. Si hay una experiencia que yo me disfruto, por más arrastrada que esté, y la vivo cada vez, ¿me entiende? Yo puedo estar bien arrastrada, pero mire que es una cosa. Usted no tiene idea cuando usted me llama. Y yo atiendo. Y siempre la que recibe la primera bendición soy yo. Dando, recibo. Amén. Eso es así. El Espíritu Santo empieza a animarte a ti y yo me animo y terminamos las dos en fuego. Mi alma alaba a Dios. Me olvidé del problema mío, me olvidé de la situación mía, y sigo por ahí.
Así que el dar a mí me ha ayudado a permanecer de pie. Sí, en el consejo, en el consuelo, aquí, allá, porque yo sigo, el Espíritu ministra y se me va a mí la tristeza. Entonces, como el fuego tiene que bajar para ti, lo cojo yo y me quemé también. Mi alma alaba a Dios. ¿Me entiende? O sea, que en la medida en que yo me dispongo a dar, yo siempre voy a ser bendecido. Siempre. La persona que no tiende a hacer eso, por lo general, es como un palo seco. ¿Me entiende? Se va secando. Que no hay fruto, todo está, lo único que usted ve es ese palo ahí. Y no hay cosa más triste que un árbol frutal que no dé fruto. ¿Verdad? Lleno de quereza. No sirve. Pero qué lindo es un palito parío, como decimos, ¿verdad? Con todas esas mandarinas, se ve tan linda y demás. Entonces, aquí, como dice el Espíritu Santo, cada vez que el Espíritu Santo te hable y te diga algo, habrá que tomar una decisión si yo le doy la razón y me confieso. ¿Entiende? Y al confesar, yo hago un plan y ese me toca a mí, él no lo va a hacer. Para yo cambiar eso. Él, escúcheme bien, me va a convencer de que estoy mal. Me va a ayudar a hacerlo, pero lo voy a tener que hacer yo. Y ahí es donde fracasamos. Él viene, me convence, sí o no. Y le digo que eso es así. Pero a la hora de yo accionar, ¿qué pasa? No lo hago. Y de alguna manera acontece lo que dice aquí. El corazón se endurece. Y cuando viene la terquedad es cuando hay que volverlo a repetir. Exactamente. Y créame que el Señor siempre va a estar trabajando en tu vida y en la mía hasta que eso sea. Y si usted ha dado fruto, escuche, va a más fruto. Y escúcheme bien, a más fruto, el fruto es más demandante porque implica más muerte. Cuando usted empieza en el Señor, empieza el hortelano a cortar y tal vez que si, qué sé yo, que si usted fumaba y quita por aquí, que si usted iba por allá y usted va cortando y son cositas que duelen, pero como que no es tanta, tú sabes, la cosa. Pero en la medida que Él va trabajando en tu vida, se va acercando, y me gusta mucho, ¿verdad? El librito de la vid, que va acercándose a las cosas que están más cerca de tu corazón. A las cosas más significativas de tu corazón. ¿Y qué vas a hacer ahí? Ahí es que está. Y ahí es donde tú te vas a convencer realmente qué es lo primero en tu vida. Ahí es que está el punto. Y Él te va a ir llevando y te va a ir trabajando porque te ama. Y tiene que quitar cosas para que tú puedas seguir creciendo. Porque cuando usted estudia la vid, ¿se acuerda que las ramas están en el piso? ¿Y qué hace? El viñador las tiene que levantar y sacudirle el polvo y las trepa sobre la verja para que le dé luz. ¿Entiendes? Y esa es la misma obra que hace el Señor en tu vida y en la mía. Cuando estamos en el piso, estamos tendidos, no nos puede dejar ahí porque el polvo va a impedir que nos dé luz. Y no vamos a crecer ni mucho menos a dar fruto. Entonces tiene que venir el Señor y empezar a sacudir el polvo, sacudir tus apegos, sacudir tus maneras de pensar, sacudir todo eso, y eso no lo queremos. Y entonces cuando empieza a sacudir así, empezamos a endurecernos, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Sin embargo, Él va a ¿qué? Exactamente. Por más. Por más. Fíjese, yo anoche, de hecho, la puse en el estado, me quedé escuchando el testimonio de Gigi, que a mí me gusta mucho. Y cada vez que uno lo escucha, siempre recibo alguna administración. Y me llamaba la atención
En el caso de él, cuando el Señor le pidió que dejara de trabajar y se fuera de lleno ya, él tuvo 7 años trabajando y sirviendo, pero cuando ya en el 7.º año lo llevó a tiempo completo, pues la gente le decía, tú estás loco, vas a dejar un cheque, ya mismo vas a estar la pensión, y la lógica te dice eso es así, ¿entiendes? La presión era fuerte de los compañeros de trabajo, de todo el mundo. Dice, ¿cómo tú vas a renunciar si ya mismo te van a dar una pensión y te retiras con un buen cheque? ¿Me entiendes? Y él se retiró, me voy a orar. Entonces, una vez él se convenció, por estos dos procesos son muy personales. Y si usted no se mete con Dios, usted jamás va a tomar una decisión. Escúcheme bien. Si usted no se mete con Dios, hay situaciones que eso es un tú a tú con Dios, ahí nadie se puede meter, a la cruz se va solo. Yo no puedo decidir por ti nada. Yo te podré dar un consejo. Yo te podré decir, mira, por aquí es, pero eso eres tú con Dios. No se puede hacer nada. Yo lo más que hago es orar. Sigue tratando, no puedo hacer nada más. Pero como pastora que sé el trato que Dios está haciendo con tu vida, sé lo que puedo orar. Y voy a ir con todo. Y Señor, acábalo. ¿Por qué? Porque es necesario. Y así como Dios tuvo que quebrantarme a mí, que romperme, porque no hubo manera, y funcionó, pues como yo, bueno, si funcionó conmigo, funciona, así que dale para adelante. No es lo ideal, pero como ya tú sabes, mi hermano, ya sabes cómo somos. Lo ideal es lo que yo escuchaba en el testimonio de él. Ese fue y oró y dijo, bueno, Señor, ¿qué tú dices? Pues vámonos para afuera. Y se acabó. Una vez él se convencía que era Dios, para adelante, o sea, no le daba mucha larga la cosa. Qué tremendo. O sea, era un hombre sensible a la voz de Dios. Inmediatamente identificaba que era Dios, obedecía. No importa lo que fuera. Él siempre decía, lo que yo tengo que saber es que, mira, vas para Santo Domingo. Bueno, vamos a ver si eso es de Dios. Una vez Dios se tiraba y le dejaba las consecuencias a Dios. ¿Me entiende? Y a veces eso en nuestra vida no es tan fácil. Y el peligro de eso es que nos endurecemos. Nos endurecemos. Y terminamos siempre haciendo, y entonces lo triste es que pasamos ahí mucho tiempo. ¿Y qué aquí le dice él? Mire, vamos aquí a la exhortación. Dice, les hace un recordatorio. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen la voz de Dios, ¿cuántos han oído la voz de Dios? ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? ¿Cuántos tienen claro lo que Dios le está diciendo? ¿Cuántos están dispuestos a obedecerla? ¡Ah! Y usted decide. Usted decide. Si quiere quedarse en ese bache por años, quédese en el bache. Y enlódese bien hasta que apeste a cerdo. Y como el hijo pródigo, cuando diga, yo apesto y apesto fuerte. Y este no es mi lugar. Hay cosas que con eso no se puede jugar. Usted juegue voleibol, aunque juegue mal. Pero nunca juegue con algo que Dios le hable. Porque esto es serio. Porque cada vez que Dios le habla es una misericordia a su vida. Y misericordia que usted deja pasar. Misericordia que usted ignora. Misericordia que usted va a llorar por haberla dejado pasar. Y acuérdese, como que yo me llamo Ana López y llevo muchos años en esto. Cuando usted la deja pasar, Dios no lo deja de amar, jamás. Dios va a seguir tratando con usted. Pero créame que la que viene siempre después es peor. Usted dice, Dios mío, ¿por qué deja pasar la guagua? Ahora me toca ir a pie. Pero sabemos muy bien el precio que hemos pagado, empezando por esta pieza que tienen al frente, de las veces que uno ha endurecido el corazón. Y cuando uno le da para atrás a la película, uno identifica que ha sido miedo, el miedo ese, perdone, le voy a decir, desgraciado, ¿verdad? Sí, hay dos que esos prevalecen en la competencia. Por un lado en el ring está el miedo y por otro el orgullo, el que dirán. Entonces esos dos ahí se empatan, ¿me entiende? Y a usted lo paraliza para ejecutar. Pero hay que añadirle otro, porque ese siempre está ahí.
tienes el miedo aquí, tienes el orgullo, pero también tienes aquí la poca fe. Porque si confiaras que lo que Dios te está pidiendo es por tu bien, tú ejecutas. Como uno no tiene esa confianza en Dios todavía, ni esa fe madura, uno no, pero hermano, vamos aquí. La Biblia dice, especialmente en el libro de Hebreos, que nosotros siendo padres, los que somos madres aquí, ¿pediríamos algo a un hijo para hacerle daño? No. Y abuelas menos. Entonces, pero sabemos que es necesario. ¿Qué? No me quiero bañar, ¿te vas a bañar? Bueno, pues te va a comer la tierra, nene, como le decimos, tienes que bañarte. ¿Qué? Y me apagas esa tablet. O sea, uno lo hace y él se va a resentir. Y dice la Biblia que si nosotros siendo malos sabemos que pedirle y darle cosas buenas, cuánto más nuestro Padre Celestial. Pero eso lo dejamos en el papel porque a la hora de Dios pedirnos algo, no lo hacemos porque no confiamos. Si Dios te pide que salgas de ahí, ¿por qué no sales? Si Dios te dice, coge por aquí, ¿por qué no lo haces? Simple y llanamente, usted escribe en esa libreta la razón. Puede ser miedo. Dios en su misericordia no me abandonó. No, para nada. Como no ha abandonado a Israel cuando leamos aquí, todavía Dios sigue tratando con Israel. Pero, ¿se perdieron bendiciones? Sí, se las perdieron. Yo pude haberme quitado mucho dolor en mi vida. Pude haber evitado muchas cosas a mi casa. Sí, claro que sí, pero usted sabe, dice, no endurezcan el corazón ni sean tercos, como lo fueron los israelitas en la rebelión en el periodo de prueba en el desierto. Saben, eso está en el número 14, por si acaso después hacen referencia. Ellos se rehusaron a obedecer a Dios. Allí sus antepasados pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. ¿Cuántos años tú llevas viendo las obras de Dios en tu vida? Anótalo. Mira, hermano, acostúmbrese a escribir. No es lo mismo hablar que verlo escrito, ¿sabe? ¿Cuántos años tú llevas viendo misericordias de Dios a tu vida? Milagros, bondades. ¿De cuántas cosas Dios te ha librado? Anota ahí. Hay que anotar. Acostúmbrese a anotar. Sí, el salmista alaba Gladys. Ay, entre más años. Ay, no hablemos. Alabanza a Jesús que estás aquí. Y por la eternidad, olvídate tú de lo demás. Mi alma alaba a Dios y que Dios no desistió. Gloria a Jesús. Pero sabemos muy bien, y como el salmista, bendice alma mía a Jehová y no te olvides, mira, todas. Y uno las tiene claritas ahí. Y ellos vieron, desde que estaban allá esclavos en Egipto, todo lo que Dios hizo para sacarlos de esa esclavitud, que sabemos que no fue cualquier cosa, hermano. ¿Ah? Mano fuerte y extendida, hizo cosas sobrenaturales. Todas esas plagas fue un mover de Dios sobrenatural, ¿sí o no? Dividió el mar rojo en la misma cara de ellos. Eso no fue cualquier cosa. Y cogieron la bendición. No. Mire, vamos a dejarlo ahí, hermano. ¿Ah? O sea, no fue cualquier cosa lo que ellos vieron. Nosotros no hemos visto nada. Nada de eso. Físicamente, porque lo hemos visto en nuestra vida. Okay. Pero físicamente, ¿usted sabe lo que es pararse usted en la playa ahora mismo y que Dios la divida? Y tú pases por ahí, papá, y llegué a Estados Unidos. Ese es mi hermano. Que tú necesites una emergencia, necesites ir a Estados Unidos, Santo, qué sé yo, vida o muerte. Y Dios dice, no te preocupes, yo abro el mar y pasa. Sin pasaje, por ahí te fui, Free Willy por ahí. ¿Ah? Somos tan malos que vamos y viramos y no damos ni gracias. Ay, Cristo Jesús. Porque cuántas veces Dios ha abierto camino en medio de tu necesidad.
¿Ah? ¿De cuántas veces Dios no te ha visitado, te ha dado una palabra? La gran pregunta es, ¿lo amas más? No me conteste, es un asunto allá. Usted sabe, yo doy la clase y usted trabájelo por allá. ¿Se entrega más? ¿El corazón está más blandito, más duro? ¿Más disponible a servirle? No, hermano, que si no fuera por Cristo estuviéramos todos, mire, en fila para la caldera. Por eso es que hay que quemar tanto a Jesús, porque es que si no fuera por Cristo, yo no sé. ¿Ah? A palo con nosotros, como dicen. La pregunta es esa. Aquí el que menos tiempo lleva en el Señor, yo creo que aquí es Socojito, que es la más nueva, y Gabrielita, ¿verdad? Los demás son todos, y pero Normita ya lleva tiempito, ¿verdad? Ahí, 8 lleva ya Normi, mira para allá cómo pasa el tiempo, bendito Jesús. Ya tienes mucho que contar, claro que sí. Imagínese usted. Los que llevamos más de 40 tenemos una sentencia bien seria. Ay, si le decimos que no al Señor, estamos de que nos fulminen, ¿verdad? Aquí es, ¿qué quiere que yo haga? Porque imagínense. El punto es que ellos vieron y dice que sus antepasados pusieron a prueba mi paciencia. O sea que... Por eso me indigné con aquella generación y dije, siempre se extravían en sus corazones y no han reconocido mis caminos. ¿Qué es extraviarse en sus corazones? Cuando usted se extravía. Se pierde. Pero ¿por qué tú te extravías? Por no obedecer. No, escuche, mire, mire. Usted tiene aquí su corazón enfocado. Yo voy por aquí con el Señor, yo amo al Señor, le voy a servir. Cuando tú te extravías, es porque ves otra vereda, otro camino. Que le gusta a uno. Tentado. Es como el marido que se casa y hasta que la muerte nos separe, hasta que aparece ¿qué? Y se extravía. Solo Cristo que lo agaja por los pelos y lo trae otra vez. Nosotros le decimos al Señor, te amo. Toma mi vida. ¿Verdad? Y le decimos tantas cosas lindas. Ay, estamos en ese momento de adoración. Nos despedimos, amados, nos vemos, qué sé yo, tracatán, y nos fuimos. ¿Sí o no? Y allá nos esperan tantas tentaciones afuera que pueden extraviar nuestro corazón, nuestra decisión de seguir a Dios. ¿Ok? Y ya no volvemos a los cultos, ya no oramos, ya no buscamos del Señor porque nos hemos desviado de ese amor que le dijimos a Dios, que sentíamos por Él. Ay, hermano, a la que parece otra cosa. Nos vemos el otro domingo, tú sabes que no tengo tiempo hoy. Empezamos a ceder. Y esto pasó con este pueblo. Se extravió su corazón. Se inclinó a otros dioses. ¿Pero qué hicieron en el desierto? No hicieron un becerro de oro. Y le dijeron, tú no. Se extravió su corazón por completo. Se inclinó a otra cosa. Extraviar el corazón es cuando se inclina a otra cosa. ¿Me entiende? Y dijo el Señor, ellos nunca llegarán a su destino. Bendita sea la misericordia de Dios que estamos en la gracia. Y esto no aplica. No aplica porque aquí dice en Hebreos 2 que Jesús nos conduce a la gloria, a la presencia del Señor. ¿Ok? Sí. ¿Qué dice abajo? Sí. Mantenemos. ¿Me entiende? Nuestra mirada fija. Ahí. Tiene que ser que usted pues reniegue de su fe o algo así, pero por más débil que usted sea, Dios va a seguir tratando porque lo dice Romanos. Nada me separará del amor de Dios. Nada, ni lo alto, ni lo bajo. Nada en este mundo me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es una garantía de que Dios va a estar con nosotros hasta el final por encima de nuestra debilidad humana. Pero aquí no estaba esta promesa. No estábamos en la gracia ni estaba Cristo por el medio, rechazados, desechados y se acabó.
y no entraron y se murieron en el desierto. Sin embargo, escuche bien, aquí hay una exhortación a un pueblo que ya había abrazado la fe, que ya había abrazado a Jesucristo. No ignoremos eso tampoco. Estaba hablándole a gente cristiana, judíos que se habían convertido al cristianismo. Sin embargo, les está advirtiendo. Quiere decir, no nos durmamos en los laureles, hermanos. Ni nos confiemos de que salvo siempre salvo. Yo siempre he dicho, usted no pierde algo que usted nunca ha tenido. Quiere decir, cuando a mí me pregunta, pastor, ¿usted cree que la salvación se pierde? Yo siempre tengo mi postura y me morir con eso. Usted no puede perder algo que usted nunca ha tenido. Pero si lo tiene, jamás. En el tema de la salvación. Porque el Romanos lo dice. Nada me podrá separar del amor de Dios. Porque si depende de mí, estoy frita. Pero no depende de mí. Dios ha prometido estar conmigo hasta el final. Por encima de mi debilidad, de mi fragilidad, de mis altas, de mis bajas, de mis cambios. Mire, si fuera por mí, yo no estuviera aquí. Pero Dios me ama y me sigue acompañando. A eso es que se refiere Romanos, ¿me entiende? ¿Ok? Eso. Pero si usted nunca ha creído en Dios ni quiere saber de Él, pues ¿cómo usted va a perder algo que no tiene? Vamos. Entonces, dice aquí, miren, hermanos, cuídense. Esa es la advertencia. Que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso. O sea, que cuando el corazón cae en el pecado, tiene el peligro de empezar a endurecerse, porque el pecado endurece. Entonces, si tú pecas inmediatamente, mira para afuera, confiesa, arrepiente y síguelo. Porque el pecado te aleja. Y al alejarte, hermano, escoges el peligro. Pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse de Dios. Al contrario, mientras aún quede tiempo, mira qué lindo, aquí viene en el tiempo de la gracia, hablando del tiempo de la gracia. Aunque Él aclara que en esta condición en que estés, tienes que resolverla, ¿verdad? Porque volvemos. Hay que verificar cómo está nuestra condición delante de Dios. Dice que si identificas que no estás bien, que has caído en esta situación como el pueblo de Israel, aunque mientras aún quede tiempo dando una esperanza, mientras todavía existe hoy, y ese hoy que dice existe hoy, escúcheme bien, será hasta la segunda venida de Jesucristo. Es el tiempo de la gracia. Siempre, siempre habrá la oportunidad para retornar a Dios. Ahora, cuando Jesús vuelva, too late. Ya no hay tiempo. Porque Él no viene como Mesías ni como intercesor, no, Él viene ¿qué? A ejecutar. Anímense los unos a los otros. Mire aquí, el consejo entonces queda para nosotros mantenernos, ¿me entiende? Fortalecidos en el Señor, animados en el Señor. Dice, anímense los unos a los otros constantemente para que ninguno de ustedes permita que el pecado lo engañe y lo vuelva tan terco que le impida seguir transformándose. ¿Qué es lo que impide que nos vayamos transformando? Ahí es que está. Si tú quieres que el Espíritu Santo siga haciendo la obra de transformación en tu vida, hay que vivir en obediencia. Si no, entonces dice, anímense unos a otros. ¿Por qué? Porque aquí el pueblo había caído en un lamento y en un desánimo que lo que hablaban era que calamidad. Bendito Dios. Cuando tú hablas con otra hermana, te pones a llorar con ella. y entonces, porque que mucho hacemos eso, a competir. En vez de tú escuchar la que está mal, ver quién llora más o quién está en peor condición. ¿Sí o no? Cuando aquí dice, tengo que ver cómo la animo, pero yo en lugar de olvidarme de mi situación, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago? Ajá, ahí empiezo a contarle la mía. Para que taparle la boca.
¿Me entiendes? Exacto, no te... Ay, muchacha, deja que yo te cuente. Ah, la que yo estoy pasando sí que es verdad, pero usted está ahí con su joyo, con su dolor. ¿Sí o no? ¿Me entiende? Y entonces, que hay momentos diferentes que usted comparta para animarle en la fe. Es diferente. Ese es otro tipo de acercamiento. Yo lo uso mucho. Le doy testimonio. Y lo uso siempre que el Espíritu me guía y no con todo el mundo. ¿Por qué? Porque le estás dando esperanza. Y lo otro es que a la pastora le ha pasado eso. Que, ¿me entiende? Pues, sí, vamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Te bajan como de ese pedestal y ven que tú eres humana y que caminas. Entonces, es otra intención. Es otra intención. Le das esperanza, aparte de que ve que tú la puedes entender porque hay una empatía, porque yo te puedo entender porque yo he estado ahí, pero no con la intención de minimizar su dolor. Ay, nena, déjate de cosas si supieras. Yo sí que estoy sufriendo, mija. Lo mío sí que es. Hermano, no haga eso, bendito sea Jesús. Lo mío sí que es. Y lo tendemos a hacer, ¿sí o no? Sí. Lo tuyo no es nada al lado de lo mío. Exactamente, ¿me entiende? Pero esa no es no es la compañía, no es el consejo que nos da la palabra, sino que animarnos, es animar a la persona. ¿Ok? Y si es más joven, mejor. A mí me gusta, entre más joven, mejor. Porque como yo estuve en ese joto, ¿me entiende? Pues me ayuda a no juzgarlo. Y cuando yo le digo, muchacha, tranquila, que yo estuve ahí, mira, no me he muerto. Entonces la persona se identifica. Dice, pues síguelo, ¿me entiende? Claro que sí. ¿Ve? Animar a la persona. Hay veces, escuche bien, que el Espíritu Santo te tiene que confrontar, como envió a Natán a confrontar a David, pero eso es otro tema, ¿verdad? Ese ya es otro tema. El tema que estamos hablando aquí es diferente. Y aun cuando el Espíritu guíe para confrontar en algo y es guiado por el Señor, hay un acto de amor y de misericordia de Dios para tu vida. ¿Ok? Pero esos casos son raros, son excepciones, ¿me entiendes? Cuando guiado uno lo confronta. Y siempre va a ver, uno va a ver, cuando es en el guiado por el Señor, uno va a ver el fruto. ¿Ok? Entonces, igual que hay veces que, es que son tantas situaciones diferentes, hay veces que la persona no te puedes identificar con ella porque si desciendes en el espíritu, que es una manipulación, que es una estrategia y tienes que sacarla de esa víctima, pues tú tienes que bajarle, como es, porque no la ayudas. Así que aquí hay que ser bien sensible a la guianza del Espíritu para que te ayude a discernir cómo moverte ahí. ¿Ves? Porque hay veces que tienes que tener esa empatía. Hay veces que tienes que dar el testimonio, pero hay veces que lo que tienes es que hacer todo lo contrario y no hacerte uno con eso. Así que en ese animar constante hay que buscar esa sabiduría de Dios. Y siempre que lo hagas, va a ver el fruto. Siempre que seas guiado por el Espíritu, vas a ver el fruto. Lo que quiere decir que una vez eso se remueve, el Espíritu Santo sigue haciendo la obra de transformación. Cuando el pecado se mete la desobediencia, se mete algo, ese obra de transformar se detiene. Entonces, al detenerse, usted preocúpese. Como decía en el libro del quebrantamiento, Charles Stanley, de la señora que se acercó a él y le dice, a mí no me pasa nada, yo tengo una tranquilidad. Y ella dice, pues preocúpese. Porque tiene que estar pasando algo en tu vida continuo, porque el Espíritu Santo no descansa. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú desobedeces, cuando tú estás en ese proceso
de guerra con Dios, como yo digo, el proceso de transformación se detiene porque el Espíritu Santo se va a concentrar única y exclusivamente en convencerte de pecado y llevarte al arrepentimiento para Él poder luego retomar la obra de transformación. A usted le dará pena si disciplinar a su hijo, porque nosotros no sabemos amar y nos cuesta decirle que no, pero Dios no, Dios va con todo, porque Dios sí sabe amar. ¿Okay? Entonces, si no quieres sentir Él, obedece, porque si no, esa la tiene segura. ¿Ve? Entonces, hay veces que va a ser difícil, porque tal vez usted, en lugar de usted quisiera con ese hermano animarlo de una manera, pero el Espíritu te da una palabra diferente y tal vez el hermano se moleste. El aconsejado, qué dura. Esa es la clásica, ¿verdad? Qué dura, qué insensible. Esa es la que más me dicen a mí. Pero, como a mí esa no me importa. No, escúcheme bien, no me importa. Porque como yo sé que la intención es por amor, tarde o que temprano usted lo va a ver. La Biblia lo dice, es mejor represión manifiesta que amor oculto. Y si Dios a mí me da la palabra para hacerte un bien a ti, ¿cómo va a ser que yo por no ofenderte y por estar bien contigo, yo prefiera estar bien yo contigo, aunque tú estés mal con Dios? Pero ¿cómo va a ser eso, hermano? Si yo sé que eso te va a ayudar a salir de ahí y a restaurarte, aunque tú me aborrezcas a mí por un tiempo. Olvídese usted de eso. ¿Entiende? Ya eso a uno no le importa. Mire, dice por ahí que el águila, entre más alto vuela, más sola está. Ese es el precio. ¿Entendió? Pero el vuelo es alto. Y uno se acostumbra a estar solo. Uno se acostumbra a estar con Dios. Uno se acostumbra a que no lo entiendan. ¿Ok? Así que eso es parte de ese proceso de obedecer a Dios. Porque no te van a entender. Porque la tendencia es estar con toda la manada, que todo el mundo que se picotea, se sacan los piojos, se sacan todo ahí, ¿tú me entiendes? Todo el mundo sacándose piojos y congelándose. Pero cuando Dios viene con esa palabra que te va a sacar de esa condición, va a venir un águila. Porque eso va a depender mucho cuánto tú amas a Dios. Tú sabes, cuánto yo le temo a Dios, ¿entiendes? Y si es, por ejemplo, amonestar a un hijo. Ay, 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 y si ese hijo ya está grande y malcriado, que se te cuadra, ¿qué usted va a hacer ahí? Pero si tú sabes que es por el bien de él, escúchame bien, recibe esa palabra de autoridad. No importa cuán grande es, se somete. Se somete. Porque viene de parte de Dios. Y eso se tiene que someter. Ahora, si usted le tiene miedo, le tiene pena y lo ama más que Dios, se lo va a comer. Y Dios lo permite. Ahí que está el punto. Sea marido, sea hijo, sea pejo, sea gato, sea lo que sea. Cuando llega el momento de hablar, hay que soltar con esa autoridad de Dios. Eso es parte de mantenernos nosotros con un corazón puro. Porque también viene del lado de que si yo oigo a Dios dando una palabra y la tengo que soltar, ay, pero es que, mire, yo a veces le digo, Señor, ay, yo quisiera, Padre, ¿por qué tú a mí no me llamaste a llevar otro mensaje? Mira, Señor, yo veo esos evangelistas que siempre tienen una palabra tan sweet, tú sabes, y todo el mundo lo quiere mucho. Siempre están hablando, tú sabes, y yo siempre voy porque, ya usted me entiende, pero estoy clara del ministerio que Dios me dio, del llamado que Dios me dio.
Y no siempre es palabra dura. Es que para mí no es ninguna. La palabra de Dios no es dura. El que es duro es el corazón que la recibe. Eso es verdad. Por lo menos está en la palabra. Es uno. Es uno que no la quiere recibir. Y obviamente uno como ministro, pues cansa, ¿verdad? Y frustra. Pero en la medida que a ti ya no te importa tampoco si la quieres o no. Pues Padre, yo la voy a soltar. Que la cojan como la cojan, que la reciban como la reciban, porque yo te voy a dar cuenta a ti si la dije o no, pero ellos te van a dar cuenta a ti si la recibieron o no. Así que sigámoslo. ¿Entiendes? Y eso es parte también de la sanidad de uno como ministro de Dios, de uno ya no importarle si lo quieren mucho, si lo quieren poco, que es para aquí, porque todos estos procesos están. ¿Vas viendo? Entonces, cuando aquí claramente dice que nos animemos los unos a los otros, yo te puedo animar a ti, aunque sea hablándote una verdad. Alabanza a Jesús. Entonces, sí, un ánimo es, dale, camina, vamos, eso es animarte, camina, ¿sí o no? ¿Cómo puede ser darte un abrazo? O sea, todo depende. Ahí en esa gracia de Dios nos acompañamos. Y dice, si ustedes oyen la voz de Dios, fíjense que lo vuelve a repetir en el versículo 15. Por eso les repito, a la verdad que la misericordia de Dios es tremenda. Vuelve otra vez ahí. No endurezcan el corazón ni sean tercos, como lo fueron los israelitas en la rebelión. Y le vayan al capítulo 14 de Números y estudian la historia, cómo fue que se rebelaron y la sentencia que recibieron, para no alargar la clase. ¿Y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios y aún así se rebelaron contra él? Fíjese qué cosa interesante. Escucharon la voz de Dios. Usted puede venir y escucharla, la voz de Dios, la palabra de Dios, pero no obedecerla. Y eso no va a provocar un cambio. ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes Dios se irritó durante 40 años? A la verdad, 40, hermano, 40. ¿No fue acaso con los que pecaron y se volvieron cadáveres caídos en el desierto? ¿A quienes les estaba hablando Dios cuando dijo que nunca llegarían a su destino para descansar, sino a los que desobedecieron? Entonces, vemos que por su falta de fe, ellos no pudieron entrar por no confiar en la promesa de Dios. Así que, como dice aquí en el capítulo 3, ¿verdad? Jesús es el centro de nuestra fe. Y por falta de esa fe, es que ellos no pudieron entrar. Cuando leemos en el capítulo 3, versículo en el 1, resume ahí, Jesús es el centro de mi fe, mi razón de ser como creyente. Si a Jesús le ponemos algo por el lado, tenemos un gran problema. Nuestra confianza en Él, nuestra razón de movernos, Él. Y eso no es tan sencillo vivirlo. El Espíritu Santo nos irá ayudando cada día.